Inconsciencia espiritual. En Jueces 16:20 nos dice que Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Y en Éxodo 34:29, hablando de Moisés, dice: no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Y esto nos habla de la inconsciencia de saber que estamos viviendo una vida espiritual que no le agrada a Dios. Pero en el caso de Moisés vemos que él tuvo una intensa comunión con Dios durante 40 días en el monte, y eso produjo en él una inconsciencia espiritual positiva, pues él no se daba cuenta que su rostro resplandecía a causa de ese encuentro personal con Dios mismo. Hemos puesto el ejemplo de Sansón y Moisés juntos, viendo que el primero era un esclavo de las pasiones, mientras que el segundo era esclavo de Dios. Sin embargo, lo hacemos con un propósito: situar los dos en contraste para poder seguir el ejemplo de Moisés. Hay muchas cosas en la vida que hacemos inconscientemente por la misma fuerza de la costumbre. Podemos ver como ejemplo a un virtuoso pianista o violinista, quien no piensa acerca de qué notas tiene que tocar. Es fácil ver cuán misericordiosa es esta provisión que ahorra que nuestra limitada capacidad se vea sobrecargada debido a la carga de las tareas diarias. Si tuviésemos que pensar cómo debemos dar cada paso, cómo masticar nuestros alimentos, cómo actuar o hablar, o cualquier acción que llevamos a cabo de manera automática, nuestra mente enloquecería. Cuando tenemos que vigilar es cuando lo inconsciente toca el campo espiritual. Hay dos clases de inconsciencia. Sansón estaba inconsciente de su pérdida espiritual, mientras que Moisés estaba inconsciente de su adquisición espiritual. En el caso de Sansón fue trágico. En el caso de Moisés fue bienaventurado. Lo primero fue fatal, lo segundo fue potenciación del servicio, aumentando su utilidad para servir a Dios. La decadencia espiritual inconsciente. Uno no puede dejar de compadecer a Sansón, por muy insensato que fuese. No sabía que Jehová se había apartado de él, pero hubiese debido de saber que su mala vida llevaría a esta pérdida. Leyendo la vida de Sansón tenemos la misma sensación de tristeza que al leer la vida de grandes personas en el mundo secular, pero que su vida espiritual dejaron mucho que desear. Sansón tuvo grandes posibilidades, pero nunca llevó a cabo de manera plena aquello para lo cual él había sido llamado. Es una cosa muy solemne y terrible estorbar los planes que Dios tiene para nosotros. Y aunque Dios no lo abandonó de inmediato, tuvo larga paciencia con él, al menos durante 20 años, dando liberación tras liberación. Vemos en la frase, se había apartado de él, solo se refería al servicio, no a la salvación. Aunque había jugado una y otra vez con el pecado, seguía perteneciendo a la familia celestial. Apartado significaba impotencia en el servicio para Dios.
Es algo terrible saber que el Señor se puede apartar de nosotros por lo que respecta a poder en el servicio, y que sin embargo no nos demos cuenta de ello. Significa que podemos quedar tan endurecidos por el engaño del pecado que no somos tan sensibles como antes. Pero también existe el crecimiento espiritual inconsciente. Durante 40 días y 40 noches, Moisés había estado a solas con Dios, contemplando la gloria del Señor. Había sido cambiado a la misma imagen. Y si nosotros estuviésemos más a menudo a solas con el Señor, nuestros rostros estarían también radiantes más a menudo. El brío inconsciente es la señal invariable de la verdadera santidad. Amén.